Habla Sion Blick, especialista de empresas. Es un gusto de estar con ustedes en esta serie de webinars que estamos organizando, la serie que se llama Reactiva tu negocio en tiempos de COVID-19. Hoy tenemos la quinta sesión y tenemos dos expertos seniors que han trabajado ya por muchos años con la OIT en varios temas, expertos en la materia particular esa noche, que es el tema de seguridad y salud en el trabajo, en particular el tema de bioseguridad. Sin muchas más palabras, le doy la palabra a nuestro experto Dante Supo, que modera la sesión y que va a dar la palabra después a Javier Taipe. Un gusto. Muy bien. Buenas noches con todos ustedes. Hoy día tenemos el gusto y el honor de contar con Javier. Javier Taipe es consultor SCORE, programa de la OIT, es ingeniero de seguridad por la UNI, con muchos años de recorrido a nivel de todo el Perú y también fuera, en los que vamos a tener la oportunidad de aprovechar bastante sus conocimientos durante este webinar que OIT junto con el programa IMESUM hacemos para poder apoyar a los empresarios de la micro y pequeña empresa durante el COVID. Antes de darle pase a Javier, solamente comentarles que la conferencia de Javier va a tener una duración de 15 minutos, luego de la cual ustedes van a también poder realizar sus preguntas por el chat. No va a haber acceso a micrófono para poder tranquilamente avanzar con las exposiciones. Yo voy a ir apuntando las preguntas y al final de la exposición le voy a transmitir las preguntas a Javier. Bueno, sin más preámbulos, dejo a cargo de la exposición a Javier. Buenas noches, gracias John, gracias Dante. El día de hoy vamos a tener a cargo la exposición Protocolos y normas de seguridad para MIPES en los tiempos de COVID-19. Lo que está sucediendo realmente en el mundo es para los que vemos riesgos en general, es lo que se conoce como los cisnes negros, ¿no? Eventos que no estaban mapeados, eventos que no figuraban incluso dentro de nuestros análisis de riesgos, y a todos prácticamente nos agarró de sorpresa, ¿no? En todos los sectores, muy pocas, salvo algunas entidades que pudieron de repente de seguros, pudieron modelar esto, pero nadie lo tenía realmente modelado ni previsto. La exposición que voy a hacer es una exposición bastante corta, porque el tema estamos aprendiendo realmente sobre esta enfermedad, el COVID-19, porque el virus es el SARS-CoV-2, ese es el nombre del virus realmente, la enfermedad es el COVID-19, y vamos a dar algunas pautas, pues, de alguna forma que les van a ser útiles a lo largo, como a reactivar nuestro negocio, ¿no? Ya se ha lanzado el Decreto Supremo 080, dictado por la Presidencia del Consejo de Ministros, donde la economía se va a activar por fases, ¿no? Incluso también el Ministerio de Salud ha publicado una resolución ministerial, la 239, que nos da los principios básicos o lineamientos generales sobre la salud y seguridad en el trabajo. Entonces, empezaremos la exposición. Estas diapositivas son del Día Mundial. Hace poco hemos celebrado el Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo, el 28 de abril, y precisamente se analizaba, ¿no?, el rol de la OIT, ¿no?, frente a la pandemia, ¿no? Es decir, cómo las enfermedades epidémicas, ¿no?, como ustedes lo pueden observar, el ébola, el cólera, ¿no?, que son enfermedades que han aparecido de alta letalidad, pues han causado gran impacto en la salud no solamente de la población, sino también de los trabajadores, ¿no? Y estas epidemias, precisamente, tienen una dinámica. Y la dinámica que ha aparecido, precisamente, a raíz del COVID-19, apareció en una comunidad, fue el brote en una transmisión localizada, y pues se amplificó, ¿no?, a nivel mundial, y lo que se espera en algún momento
aplicando los llamados martillazos, es reducir esa transmisión, ¿no? Como el aislamiento social, las cuarentenas, que en las cuales a algunos países le ha dado resultados, en otros no, como el nuestro, ¿no? Y esta difusión, como ven, es a nivel mundial y es sin precedentes. La globalización, por un lado, ha tenido cosas muy positivas en el avance de la tecnología, de la ciencia, de la parte social. Sin embargo, también a nivel biológico nos ha convertido, pues, rápidamente se ha internalizado, en todo caso, se ha aplicado, pues, la Internet en la transmisión del virus, ¿no? Por el movimiento de las personas principalmente, ¿no? A través de los viajes, de las reuniones. La OMS incluso tiene una teoría que donde realmente empezó fue en España a raíz de una reunión de cambio climático, ¿no? Eso están averiguando dónde fueron los orígenes, que lo hace la epidemiología, ¿no? También vemos a raíz de esto, en enero de 2020, donde se arrancó los primeros casos, ¿no? El impacto, pues, que se ha dado a partir del 11 de marzo del 2020, ¿no? Donde ya la Organización Mundial de la Salud declaró el brote del coronavirus, ¿no? Como una pandemia en nuestro país. El presidente, para darlas, y el lunes 16 ya nadie se movía, ¿no? Empezó la cuarentena. Ha habido un impacto muy grande en el mundo del trabajo, ¿no? De hecho, eso lo podemos notar también en nuestros mercados locales, ¿no? Mayor desempleo, subempleo, todas las condiciones de trabajo de hecho, se han deteriorado más. Hay un acceso reducido a la protección social, ¿no? Que se va a dar aún más por el tema de la presencia de esta enfermedad. Y evidentemente los grupos más vulnerables son los que más se afectan en el mercado de trabajo, sobre todo los independientes, los pequeños empresarios y todos aquellos que están en el sector informal, ¿no? Nosotros podemos observar aquí en este cuadro que es el virus se mueve con las personas, ¿no? Y fíjense las diversas interacciones que hay de las personas, quieran o no, en un día una persona o en una semana, todas las interacciones que puede tener, ¿no? Un taxista, por ejemplo, ¿no? En aeropuertos, se va a los terminales, deja personas en las industrias, o una persona que va al comercio, se abastece en mercados, utiliza transporte local, o de repente tiene una consulta médica. Miren las personas entonces cómo se están moviendo. Y ustedes lo pueden ver a raíz de la cuarentena, en estos tiempos, cómo la gente se mueve, ¿no? Y ahí el principal medio, pues, de transmisión precisamente son las personas. ¿Por qué es interesante? ¿Por qué un enfoque de la seguridad y salud en el trabajo, de la prevención de riesgo, de la salud ocupacional? ¿Por qué se tiene que dar de manera categórica para el reinicio de las actividades? Porque la exponencia está expuesta para eso, ¿no? De hecho, hay que identificar trabajadores, principalmente ocupaciones, el que tiene mayor riesgo de contagio, ¿no? Para eso, dentro de la seguridad y salud, conocemos, pues, una metodología de identificación de peligros y evaluación de riesgos que nos permite, pues, determinar cuáles grupos de trabajo o los grupos que son más vulnerables o están más expuestos a este riesgo de contagio, ¿no? Eso también hay una tabla que lo ha publicado el Ministerio de Salud, basado en una norma o en un estándar que lo ha publicado ya hace un tiempo la OSHA, ¿no? De Estados Unidos. También tenemos que darle un enfoque de medidas de control, ¿no? Los manuales de desinfección, de limpieza hoy en día, no solamente es en el mundo empresarial, en el mundo del trabajo, sino también lo hemos traducido en el mundo del hogar, de la vivienda. El 5 de mayo, no sé si todos saben, se celebró el Día Mundial de Lavado de Manos, ¿no? Un principio fundamental que nuestro país también ya lo ha implementado, ha salido una norma específica sobre, no, se tiene que dar hitos históricos, pues, para celebrar este tipo de eventos. Sabemos que el principio del lavado de manos evita muchas enfermedades, de las enfermedades diarreicas agudas hasta lo que es la presencia del virus, en este caso del SARS-2, ¿no? Del SARS-CoV-2. De hecho, un enfoque también de la seguridad y salud se da, pues, en colaboración con las autoridades, ¿no? Ustedes lo están viendo todos los días, las personas que están más expuestas, los policías, los militares, los comerciantes, ¿no? Personal de supermercados,
Y no nos olvidemos, la primera línea, realmente la que es en riesgo muy alto son los médicos y el personal de salud, ¿no? Entonces, de hecho, ahí las medidas de protección, de prevención, pues nos quedan cortas, ¿no? Porque esto es un poco, visualiza las condiciones de trabajo del sector público, sobre todo el médico, ¿no? Por eso es muy importante los enfoques de seguridad y salud en el trabajo. La temática de hoy es precisamente esto, ¿no? Protocolos y normas de seguridad para MIPES. ¿Qué cosa? Viendo un poco del lado internacional, la OIT, la Organización Internacional de Trabajo, es una organización tripartita, ¿no? Donde uno de los eventos fundamentales, claves, ejes de la institución es precisamente el Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo. Cada 28 de abril se celebra, hay una serie de eventos, este año ha habido varios webinars, ¿no? De varios países, y eso es un poco, ¿no? Detengamos la pandemia. De hecho, es el principal, llamémoslo así, mascarón de prueba de esta técnica o de este evento que pueda darse, ¿no? Otro punto importante es la lista de comprobación. La OIT, ese mismo día, el 28 de abril, los días previos, sacó una lista de comprobación de prevención y mitigación del COVID en el trabajo. Una lista de comprobación donde los publicó el 9 de abril, unos días antes, precisamente para que las empresas se hagan una especie de autoevaluación, ¿no? Si sus comités de seguridad o sus supervisores ya han implementado algunos controles de limpieza, ¿no? El personal está capacitado, una serie de preguntas que dependiendo de eso nos da una autoevaluación, y esa autoevaluación nos da luego un plan de acción, ¿no? Y ese plan de acción es lo que la OIT recomienda para que se lleve a cabo, ¿no? Para precisamente mitigar los impactos del COVID. Sabemos que el COVID es una enfermedad compleja, si bien es cierto, sabemos cómo se transmite. En el mundo laboral no se van a poder hacer todos los controles, desde el transporte, desde que la persona salga de su casa, del transporte, de lugares públicos, ¿no? De afluencia al público. Y se dan cuenta ustedes, ese mapa de interacción social es muy complejo. Lo podemos hacer de repente en el trabajo, ¿no? Y algunas técnicas que vamos a sugerir más adelante. Este es un poco el aporte de la Organización Internacional de Trabajo, y de hecho hay un conjunto de aplicativos, normas que se están dando en este aprendizaje, ¿no? Mundial del COVID. En nuestro país, ¿qué ha sucedido en nuestro país? Por supuesto que hay otros temas más, ¿no? Como también la OMS, la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud también ha publicado una serie de guías, técnicas, eso vamos a compartirlo más adelante. El programa SCORE, por ejemplo, ha establecido unos links para poder utilizar todos estos medios y guías que nos pueden servir como soporte para elaborar más protocolos, porque los protocolos vienen a ser pues como los trajes a medida. Nosotros tenemos que los lineamientos básicos, ¿no? Principios pues que ya están demostrados con evidencia científica. Porque recuerden que estamos todos conectados, recibimos información de todo tipo, pero hay que fijarse siempre en la fuente y confirmarla, porque muchas veces recibimos guías y todos, o algunos infografías, y no todas son ciertas, tienen algunos mitos, sobre todo de tipo comercial también, ¿no? Pero vamos a verlo poco a poco en las preguntas quizás. Aquí tenemos el Ministerio de Trabajo y Promoción. Son dos normas importantes que las he rescatado porque desde la 16 de marzo a la fecha había una publicación de varias normas, guías, se han aprobado normas técnicas vinculadas al COVID, al mundo del trabajo, pero creo que son dos normas importantes que las he resaltado, que es la resolución ministerial a 055 sobre la guía para la prevención del coronavirus en el ámbito laboral. Si bien es cierto, esto se publicó en marzo precisamente para ayudar a las empresas que todavía se mantenían en pie o en actividad, pero también nos ayuda a marcar algunos elementos importantes de prevención de riesgos, ¿no? Y también el Ministerio de Salud, a raíz de la publicación del Decreto Supremo 080, del Plan de Activación de la Economía, Reactivación de la Economía por fases, se ha publicado los lineamientos para la vigilancia de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición a COVID, ¿no? Vamos a explicar algunos lineamientos que me parecen interesantes porque son parte de nuestra reactivación
que la debemos tener en cuenta, porque ya desde el siguiente lunes arranca la activación y entonces ahí tenemos que estar preparados, ¿no? En el decreto supremo, por ejemplo, se habla pues de algunos criterios para la implementación gradual, es decir, qué criterios se han tenido para poder activar, ¿no? Por fases, ¿no? En principio, la primera de ellas es de salud pública, es decir, aquellas actividades que generen de alguna manera mayor impacto económico, que tengan menos riesgo sanitario, ¿no? De salud pública, que tengan menos movilidad interna, ¿no? Porque recuerden ustedes que ahora las empresas se van a reducir al 50% del aforo, es decir, la cantidad de personas, ya no van a trabajar el número total, sino se va a tener que reducir precisamente por esa movilidad interna de los 2 metros que deben respetarse, o al metro, si es que es, dependiendo del nivel de riesgo o de exposición que tienen las personas, ¿no? Hablamos de la dimensión social y también de la actividad económica, ¿no? En base a estos son los elementos que se tomaron en cuenta para la implementación gradual de nuestra economía, un poco para tenerlos como referencia. Y acá tenemos pues precisamente las fases, ¿no? Estas fases de activación, donde podemos observar, está de alguna manera visualizada la fase 1, ¿no? Que se activan 22 actividades, ¿no? Tanto en la minería, en la industria, en la construcción, en los servicios y comercio, ¿no? Y de hecho también las empresas que de alguna forma dan, como por ejemplo acá hay figuras de industrias conexas para la construcción, ¿no? Habrá algunas empresas pequeñas que podrán de repente trabajar en la medida donde de estos proveedores que puedan ser de la gran empresa, ¿no? Luego tenemos en junio, ¿no? Dependiendo de los resultados, por eso dice acá, informe de situación, porque esto se espera que vaya bien, pero si realmente no funciona, pues de hecho aquí va a haber tiene que darse los indicadores necesarios para si se activa la segunda fase, ¿no? Pero igual, pensemos positivo, y esto va a activarse de manera gradual. Como ustedes ven, los servicios que quizás más captan mano de obra o personas o población económicamente activa, pues ahí tenemos todo, ¿no? Todas las actividades, ¿no? de comercio, ¿no? De transporte, también algunas industrias ya con menos población. Pero, como verán, estas fases requieren un reto para la seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Y ahí lo podemos ver, ¿no? Nosotros podemos utilizar la lista de comprobación para aplicar a nuestras empresas. Eso es una buena ayuda, ¿no? También tener en cuenta el reinicio de las actividades, ¿ya? Y esto va a estar aunado a una aprobación del parte del Ministerio de Salud, en este caso del INS. Y también se va a hacer un seguimiento, ¿no? Estos son partes de algunos elementos que uno puede tenerlos ya como organización, como empresa. Entonces, estamos ya casi en los 15 minutos. La publicación de la RM239, que precisamente son los lineamientos para la vigilancia de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición, establece 3 objetivos específicos. Ustedes pueden observar, establecer lineamientos para la vigilancia de la salud de los trabajadores, prevenir todos los riesgos que se pueden dar ligados a este riesgo biológico, controlar, ¿no? La salud también, una persona que ya está infectada o que se sospecha, ¿qué se tiene que hacer, ¿no? Entonces es un objetivo específico. Otro está ligado al regreso y reincorporación del trabajo, ¿no? Hay unos que se reincorporan del trabajo, ¿no? Después de estar sanos, hay todo un protocolo ahí, un ordenamiento de actividades que tiene que hacer la empresa, o cuando regresa, ¿no? Cuando regresa es cuando una persona no ha tenido síntomas, sana, y reincorporación cuando ya la persona ya ha tenido la enfermedad. Y finalmente, garantizar la sostenibilidad de estas medidas, ¿no? Para evitar precisamente la transmisibilidad. Estos son los lineamientos objetivos específicos de esta resolución, que la debemos tener en cuenta porque es aplicable para las personas naturales y jurídicas, ¿no? Que desarrollan cualquier tipo de actividad. Yo soy un pequeño comerciante, ya tengo que estar preparándome qué medidas o qué plan voy a tener. Claro, no va a ser un plan como una empresa grande. Esto será pues en la medida de mis procesos, de mis actividades, pero es importante saber qué hacer
ante esta emergencia sanitaria. Luego también están los servidores y funcionarios del sector público, que de hecho también van a retornar, ¿no? Van a regresar a los puestos de trabajo, y personal con vínculo laboral contractual del sector público según corresponda, ¿no? Esto es parte importante a quienes aplica, es decir, nadie se salva. Personas naturales y jurídicas, evidentemente que desarrollan actividades económicas, los independientes están acá. También me permito mostrarles esta pirámide de riesgo ocupacional. Es parte de esta resolución, que también es basada en una que lanzó la OSHA de Estados Unidos para también sus actividades, porque algunas actividades no se detuvieron en Estados Unidos. Y esta pirámide es básicamente quiénes más exponen o quiénes están menos expuestos. De hecho, podemos observar que los que están más expuestos son los trabajadores de salud, todos los que están atendiendo a los pacientes, médicos, enfermeros y todo lo que está involucrado al proceso, pues, de atención a pacientes, ¿no? Los que están en riesgo alto ya son los trabajadores de limpieza, los que no tienen contacto directo, pero que están en el ambiente, ¿no? Trabajadores de limpieza de área COVID, los trabajadores de funerarias, los que de alguna forma trabajan en morgues, ¿no? En crematorios, y los que están en riesgo medio están precisamente las policías, Fuerzas Armadas, ¿no? Que prestan servicios para el control ciudadano. También está la vigilancia, los puestos de atención al público, ¿no? De manera presencial, recepcionistas, cajeros, financieros, del sector supermercados. Y los de abajo están precisamente los trabajadores, que tienen un contacto ocupacional mínimo, ¿no? Es decir, van a trabajar y ellos no atienden al público. Por eso se considera un riesgo ocupacional bajo, de precaución, porque usted puede garantizar en el centro de trabajo que hay un buen control, pero esto es una cultura sanitaria, una cultura de seguridad que se tiene que dar también poco a poco en las personas. Por ejemplo, las personas nos dicen los especialistas, no tocarnos la cara. Ustedes han medido, hay estudios que han medido cuánto al día una persona se toca la cara. 2000 veces se toca la cara en el día. Y somos la única, bueno, junto con los primates, la especie pues que se toca la cara sin motivo alguno. Porque otras especies se tocan la cara por algún tema específico, ¿no? Por ejemplo, el gato se lava la cara, etcétera, ¿no? Pero los humanos nos tocamos la cara porque reafirmamos con eso nuestros procesos cognitivos y también emocionales, ¿no? Entonces, para que vean que son comportamientos, hábitos que vamos a tener que cambiarlos poco a poco, ¿no? Y nos cuesta sobre todo a los que llevamos tiempo en esto. ¿Qué lineamientos preliminares hay? Por ejemplo, previo al inicio de las labores, todo empleador está en la obligación de incrementar las medidas de seguridad, ¿no? Para garantizar que la seguridad y salud en el trabajo se está dando de una manera óptima. En todo centro laboral también, a través del servicio de seguridad, es decir, la organización, la empresa o la organización que se encarga, o el profesional que se encarga de hacer la seguridad y salud, pues elaborará un plan. Ese plan llamado, este es el requisito que deben tener las organizaciones, las empresas, evidentemente formales, ¿no? Pequeño, microempresario, emprendedor que está en la formalidad, tiene que presentar un plan para la vigilancia, prevención y control del COVID. Y esto tiene que estar firmado por el dueño de la empresa y luego ser tramitado o ser enviado, en todo caso, vía electrónica al sistema de información COVID-19 que está preparando, lo está adecuando el Ministerio de Salud a través del Instituto Nacional de Salud, ¿no? Y debe incluir actividades, acciones, todo que asegure pues, el cumplimiento de estos lineamientos específicos. Lo vamos a mostrar. Precisamente este plan tiene que ver con el número de trabajadores, ¿no? ¿Cuántos trabajadores hay? El riesgo de exposición, hemos visto esa pirámide que nos ayuda, entonces ya ustedes pueden plantear a ver quiénes tienen, de hecho están en riesgo bajo, ¿no? Pero de precaución, porque puede la gente contaminarse, puede infectarse precisamente por las malas prácticas de higiene, de contacto, de distanciamiento social, ¿no? Y las características de vigilancia, cómo usted va a controlar, va a vigilar la salud de sus colaboradores, ¿no? Entonces, esos son el plan específico que busca especificar esos tres elementos.
Además, ahí está para registrarlo en el MINSA, y que sea accesible en el caso pues, de la Superintendencia de Salud, la SUNAFIL, son entidades en las cuales va a tener ese plan, y que de alguna forma, cuando si es que lo van a fiscalizar, pues ese documento va a ser contrastable, ¿no? Primacía de la realidad, ese documento se va a verificar si es que usted dijo que a la entrada, ¿no? Hacen la esclusa, la separación, la limpieza, antes de entrar, a ver dónde está, ¿no? Y todos esos elementos tienen que ser evidenciables, y es por eso que ese documento se entrega de manera virtual a este COVID-19. Todos los sectores. Y con esta lámina, ya voy a culminar, es precisamente los lineamientos para la vigilancia. Son 7 elementos claves que debe tener nuestro plan, ¿no? De hecho, todo esto está basado en las normas que han salido hace poco. Nosotros en la OIT tenemos ahí un compilado de normas. El Ministerio de Salud también acaba de sacar, todas las normas que han sacado los han ordenado, los han puesto en una hoja, y ahí se puede visualizar todas las normas que existen. Lo importante es que tengamos fuentes oficiales, claras, ¿no? Y que nos permitan un poco desarrollar esta actividad. En el primer lineamiento se figura, por ejemplo, la limpieza y desinfección de los centros de trabajo. Esto es clave. El propio Ministerio de Salud está desautorizando el uso de esos túneles, ¿no? Porque los productos químicos se aplican a superficies, se aplican a elementos, a materiales, a herramientas, ¿no? A ambientes, pero no a las personas. Eso es un requisito fundamental. Por ejemplo, ¿cuántas empresas, por evitar el miedo, el temor, ¿no? De contaminarse en mercados? He visto algunas que aplicar y eso está incluso la OMS, también se pronunció al respecto, ¿no? La OSHA también, no recomiendan este tipo de elementos o técnicas de control. Lo que podemos hacer a la hora de limpieza e infección son los ambientes, todo lo que está a nuestro alrededor, y las personas tendremos que tener las formas de poder ingresar a la empresa, ¿no? De hecho, cuando hablamos de la evaluación de la condición de la salud del trabajador previo al regreso, pues hay una declaración jurada donde se demuestra que si no ha tenido fiebre, bueno, obviamente es parte de la información que entrega el trabajador, y a través de eso, pues, es una ficha que también en su momento va a ser auditable, ¿no? Porque es declaración jurada. Yo creo en la información que me da el trabajador. Hay un lineamiento 3, que es el lavado y desinfección de manos, obligatorio. Como les dije, tanto ha calado esto que a nivel mundial ya existía el Día Mundial, cada 5 de mayo, así como existe el 28 de abril, el Día Mundial de la Seguridad y Salud, los 5 de mayo es los días, pues, mundiales que se celebran, ¿no? La importancia de lavarse y desinfectarse las manos, ¿no? No solamente para las enfermedades diarreicas agudas, sino también, ahora con más razón, para el COVID-19. También habla de la sensibilización de la prevención del contagio en el centro de trabajo, ¿no? Ahí podemos dar todas las pautas de infografías, guías, orientaciones para evitar en el transporte, ya sea comprando en el mercado, sea movilizándome en esa interacción social que tenemos todos, ¿no? Luego también las medidas preventivas de aplicación colectiva, ¿no? A través de barreras, a través de distancias, señales, por ejemplo, cada 2 metros, en los comedores. Hay varias medidas preventivas que se están aplicando ya. Y por supuesto que cada sector tendrá pues lo suyo, ¿no? En construcción, por ejemplo, en saneamiento, en comercio, en actividades de servicios. Todo eso va a cambiar. Tenemos que tener en cuenta estos elementos, como también los equipos de protección personal, ¿no? Los llamados mascarillas, respiradores. Lamentablemente acá ya se ha dado una norma específica sobre el uso obligatorio cuando uno sale fuera, pero hay gente que todavía no sabe utilizar bien una mascarilla o un respirador y saber diferenciar cuál es la aplicación, ¿no? Muchas veces salimos con una mascarilla, está bien, estamos protegidos, pero tenemos a los costados, tenemos que todo el aire ingresa por ahí, entonces no estoy protegido, me estoy haciendo un disfraz, nada más, ¿no? Entonces hay mucha gente que también hay que capacitar. Entonces en el mundo laboral
hay que entrenar a las personas las pruebas, ¿no?, de presión negativa, ¿ve?, para que solamente se respire y se expire a través del filtro, porque es un filtro realmente lo que debemos tomar. Escuché en la mañana, por ejemplo, que recomendaban que uno se hace con telas y plástico, ¿no? Está bien, si uno cierra la superficie de una mascarilla, lo que está haciendo es respirar por los costados. Entonces, mucho cuidado con eso. De hecho, hoy tenemos una gran crisis mundial en cuanto a lo que son las N95, que son los respiradores especialmente para este tipo de enfermedad. Se está importando de China, ¿no?, bajo la norma ya KN95. Algunos han sido aprobados, más que aprobados, cumplen o están con la evaluación de la conformidad de los requisitos, ¿no?, que tiene esta norma técnica que ha lanzado también el Ministerio de Salud e INACAL, y también otras instituciones internacionales, ¿no? Y finalmente tenemos la vigilancia de la salud en el contexto del COVID, ¿no? Ahí en la norma se expresa cada 20 trabajadores, ¿no?, si no tienen seguro complementario. Hay una tabla interesante que la podemos explicar más adelante. Pero esto significa también que el personal de salud, llámese un médico, una enfermera, se tienen que de alguna forma incorporar a este proceso, ¿no? O también subcontratar, dependiendo del número de trabajadores. Está en función de los números de trabajadores y de la aplicación del seguro complementario, ¿no? Como verán, estos lineamientos son necesarios para construir un plan, el plan de vigilancia, prevención y control, que son el documento esencial para poder iniciar, ¿no? Esto lo aprueba si es que la empresa tuviera un comité de seguridad, lo tiene que aprobar el comité de seguridad, o el supervisor en todo caso, y evidentemente firmado por el propietario, el gerente, el representante legal, es donde se asume y se va a la vía electrónica al sistema COVID-19. Muy bien. Y esta es la página donde podemos encontrar, la página de SCORE Perú, donde podemos encontrar mucha información de algunas ideas gráficas, algunos guías técnicas. Por ejemplo, está el manual de lavado de manos, de la Ministerio de Salud. Hay mucha información de las resoluciones. O sea, les puede servir porque se ha compilado toda la información. Tenemos también afiches, guías, que se han tomado mucho de la fuente de información, se han validado también algunas ideas que se han aplicado en el control del COVID, ¿no? Y les puede servir para una referencia documentaria, ¿no? Bueno, eso sería todo y estoy llano a las preguntas respectivas. Ok, muchas gracias, Javier, por la exposición, como siempre muy didáctica. Comento, bueno, que estamos teniendo casi cerca de 90 asistentes hasta este momento y hay bastantes preguntas. A ver, vamos a ir voy a hacer otra de 2 en 2 y tenemos para una buena cantidad de minutos. Bueno, la primera dice, la primera que se hizo dice, ¿cómo se decide qué actividades económicas se inician y cómo poder nosotros iniciar estas actividades? Otra pregunta dice, las MIPES, ¿dónde podemos tener un plan? ¿Cómo podemos las MIPES tener un plan de vigilancia? Correcto. Con la primera pregunta, es un tema básicamente económico, sanitario. Cuando se sacó la norma 080, el plan de fase, se tomó esos criterios, ¿no? Actividades económicas que haya menor riesgo sanitario, es decir, menor cantidad de personas, también el distanciamiento social, ¿no? Y principalmente que generen, de acuerdo a la economía, ¿no?, el valor agregado a nuestra economía, ¿no? Principalmente esos eran los criterios de salud pública y tema de riesgo y el tema económico, ¿no? Con respecto a la segunda pregunta, sobre cómo se hace un plan de vigilancia. Lo importante es, en principio, hacer una evaluación de riesgo de los puestos. De hecho, nuestros procesos, nosotros tenemos dentro de los sistemas de gestión, hacemos una identificación de peligros, evaluación de riesgo por puestos de trabajo. Entonces, ahora tendremos que evaluar nuevamente con este concepto de los peligros biológicos, en este caso el COVID, la enfermedad de COVID-19,
para ver qué actividades tienen esa interacción, ¿no? Ya hemos visto en esa pirámide que mostramos el riesgo ocupacional, ¿no? Y en base a ese riesgo ocupacional, por lo general, todos los trabajadores van a estar en el riesgo bajo. Pero ahí no es el problema va a ser la interacción social, ¿no? El plan de vigilancia es básicamente a través de la declaración jurada y tomar las medidas de control de temperatura, ¿no? Y de la asistencia médica o de la enfermedad, dependiendo del tipo de empresa, ¿no? Básicamente es eso. Ok, tengo otras preguntas, ahí va la primera, voy a hacerla siempre de dos en dos, Javier. La Ya, primera correcto. dice, los negocios de comida rápida, tenemos que hacer un plan también, ¿cómo sería? Correcto. Como verán, este, todas las actividades económicas, esta norma es para todos, personas naturales y jurídicas, ¿ya? Y nosotros tenemos que evidenciar qué estamos haciendo a través de un documento. Claro, uno puede decir, el papelito aguanta todo. No, no, no. Ese papelito es como una declaración jurada, es un plan donde lo vamos a tener que presentar en línea al sistema de información del COVID que lo maneja el INS y lo van a tener, ¿no? De hecho, hay una firma y la firma es del dueño, el gerente, quien está firmando que todo lo que se está planteando en esos 7 líneas de acción se van a hacer. Por supuesto, va a depender muchas veces de los procesos, que pues es muy importante los procesos que tiene cada organización. Van a ser algunos más complejos que otros, ¿ya? Pero sí, se tiene que dar ese plan. ¿Cómo voy a vigilar, por ejemplo, a las personas que van a entregar? Porque ellos van a estar en interacción. ¿Qué tipo de riesgo tendrá? ¿No? Es riesgo bajo, ¿no? Ya interactúa, entonces ya será un riesgo medio. Entonces, ¿qué medidas de control podemos tomar? De vigilancia. ¿Qué te pasa si esta persona tiene que informar diariamente si se siente bien, si tiene algún tipo de resfrío, si le duele la cabeza, ¿no? Si le duele el cuerpo? Claro, ahora lamentablemente, digo, lamentablemente estamos empezando ya la época de invierno y la gripe normalmente y las alergias aumentan. Entonces puede ser que también se confunda con esto, ¿no? Entonces, por eso es muy importante que hagamos ese plan a partir de una evaluación de riesgos. Muy bien, de Ecuador tengo una pregunta, nos dice, ¿quién nos puede brindar asesoría? Y una segunda pregunta, pues es de Ecuador, pero otra pregunta que es de acá nacional, dice, el plan se ve muy burocrático, de difícil aplicación para las MIPES. ¿Qué podemos hacer? Es correcto. Dado que todavía estamos aprendiendo en esta temática de los riesgos sanitarios y sobre todo pues de esta pandemia, ¿no? Es importante tener, sí, procedimientos claros para lo que es la limpieza y desinfección de los ambientes, ¿no? Pero este plan es una ayuda, no es que ahí vamos a cumplirlo todo. Tenemos que evaluar qué actividades aplican y qué no te aplican. Es burocrático en la medida que hacemos disculpen la palabra, un copy-paste, tenemos un plan por ahí parecido, lo copiamos y ponemos cosas que muchas veces no lo vamos a ejecutar, ¿no? Entonces, el plan tiene que ser real, tiene que ser adecuado a mis condiciones. Por eso que hay que pensar un poquito. ¿Quién nos puede asesorar? De hecho, en el programa SCORE nosotros tenemos una metodología de aplicación donde el módulo 5 de seguridad y salud en el trabajo ayuda, precisamente hemos tenido el día de hoy una reunión para poder dar un apoyo, ¿no? Y ya les postré la página web ahí de scoreperu.org, es la página que maneja el programa, y ahí podemos dar algunas pautas adicionales. Por ejemplo, la lista de comprobación que la OIT ha lanzado a nivel mundial es una lista muy interesante, pero es una lista, ¿cómo decir? Es un sombrero grande. Tenemos que darle nuestro sombrero a nuestra medida. Y para hacerlo, estos lineamientos que ha puesto el Ministerio de Salud, porque finalmente son los que ellos van a dar la autorización, la certificación necesaria, ¿no? Para que esto se active. En todos los sectores se va a dar esto, ¿ya? Y las MIPES, hoy en día tenemos que reconvertirnos, así como muchas empresas se están reconvirtiendo, también tenemos que reconvertir nuestro chip en los temas sanitarios. No veamos la seguridad y la salud como temas burocráticos, al contrario, veamos como oportunidades de productividad, de mejores condiciones de trabajo, ¿no? Y sobre todo el trabajo decente, que es lo que todos aspiramos tener, ¿no?
Muy bien. Acá hay dos preguntas más. Dice acá, escuché a un empresario de Gamarra indicar que la norma era más para grandes empresas textiles. ¿Dónde estarían los principales problemas para el cumplimiento por el sector de microempresa textil? Eh, Vuelvo a repetir, estos lineamientos son para todos, personas naturales y personas jurídicas. Nosotros tenemos que adecuarnos. Si somos microempresarios, nosotros tenemos que organizarnos, porque ¿qué pasa? Un microempresario tiene de repente 2 personas, máximo 3, ¿no? Pero un microempresario que tenga 20, 30, ya no es un microempresario, ¿no? Ya es ya un pequeño empresario. Pero un microempresario, por lo general, tiene pocas personas, tiene ambientes pequeños. Entonces habrá que pensar si es que alguna actividad se hará, pues, si es textil, lo puedo hacer de repente en la casa del trabajador, no sé, habrá que ver, por eso digo, muy importante la esencia de los procesos, cómo nos estamos organizando. Acá también tenemos que ser solidarios, nosotros también tenemos que dar ideas creativas, todo el mundo está aprendiendo en este tema, ¿no? Y seamos propositivos. El sector microempresarial no puede quedarse, no, es muy burocrático, no, no, tenemos que dar solución, porque a todos nos afecta, a los consumidores, a los productores, a los emprendedores, a todos nos está afectando. Entonces, lo que sí podemos hacer es normas propositivas, ¿no? Perdón, iniciativas, guías, que nosotros guarde toda la relación, aislamiento, distanciamiento, desinfección, lavado de manos. Si todo eso lo tengo claro y preciso, distanciamiento y organizo la señalética, dónde te pones, la educación, ¿no? También nos va a permitir sortear este mal que tenemos, ¿no? Muy bien. Acá tengo otro. Dice acá, la declaración jurada no asegura que la persona pueda mentir. ¿Qué medios para el trabajador, o sea, para verificar al trabajador hay al respecto? Y una Sí, vez, sí, adelante, adelante, ahí te hago la otra. Es cierto, el papelito aguanta todo, ¿no? El trabajador puede decir que ha estado sano y todo lo demás y de repente es asintomático. ¿Cómo sabemos los asintomáticos? Realmente ahorita hay gran cantidad de población asintomática. Tiene el virus, pero no sabe que lo tiene. Para eso son las pruebas rápidas, las pruebas moleculares, claro, nos están exigiendo que hagamos pruebas y todo, ¿no? Incluso el Ministerio de Salud acaba de prohibir, a través de la DIGEMIT, las pruebas a domicilio, las pruebas, tienen que estar con la autorización de ellos para hacer las pruebas rápidas. De hecho, este tema todavía está medio complejo. Las pruebas rápidas, sinceramente, son pruebas que puede ser incluso que sea un positivo, pero no lo detecta. Hay un emprendimiento precisamente de un proyecto que ha aprobado el CONCITEC hace unos días, creo que hoy, entre hoy y ayer, sobre unas pruebas moleculares rápidas que ya han sido aprobadas para su financiamiento, ¿no? En el INS precisamente va a haber. Entonces, el tema de las pruebas rápidas creo que van a suplir, o moleculares, que son las más reales, los que dan los resultados más fidedignos, es donde sí podemos aplicar. Es cierto, el trabajador, apelamos un poco a la cultura del trabajador, no podemos, por eso hacemos el seguimiento, la temperatura, ¿no? El lavado de manos, tenemos que, precisamente, darte un poquito a hablar sobre el tema del SCORE. El SCORE, por ejemplo, tiene un programa que se llama Cooperación en el lugar de trabajo, donde permite precisamente que se genere espacios de confianza, de respeto, de comunicación, donde el trabajador sabe que si él está mal y no lo dice, va a afectar a toda la empresa, a su propio centro de trabajo. Entonces, de hecho, si se han fomentado ese diálogo social, esas actividades pues, que permitan generar confianza, de hecho que el trabajador no te va a mentir, ¿no? Y eso está comprobado en los programas que hemos aplicado en diversas empresas. ¿Ya? Pero sí, el riesgo existe de que mienta. Por eso el control, la vigilancia que se propone, ¿no? Muy bien. Otra pregunta dice acá, en una empresa de 6 trabajadores, ¿quién hace el plan de referencia? ¿Existe algún formato estándar? En la propia norma de la RM 239 hay una especie de índice, ¿no? Esto es una buena oportunidad de repente para el programa IMESUN también, de poder dar algunos lineamientos, ¿no? De este plan de vigilancia, básicamente por sectores de repente, ¿no? Ya lo dejo ahí para que
Dante de repente lo pueda tomar, pero sí, a través de IMEZoom se puede hacer esos programas tipos, ¿no? Claro, son, como dices, es una camisa que no me queda bien, no, y tengo que ajustarlo a mi realidad, pero ya me da ideas de cómo puedo ir a resolver este problema del plan de vigilancia, de prevención, ¿no? Porque todos estamos aprendiendo, y un empresario aprende todos los días, ¿no? Muy bien. Otra pregunta dice acá, solicitan una mayor aclaración con respecto al uso de el túnel o cámara de desinfección. ¿Se debe implementar? Miren, no se debe implementar. ¿Por qué? Imagínense ustedes que todos los días les van a rociar hipoclorito de sodio, ¿no? O por más que esté diluido, todos los días les rocían todo el cuerpo, la ropa, ¿no? Porque claro, el primer día de repente todos cuidadosos, ¿no? La ropita, un poquito. Pero de repente ya, como se hace costumbre, ya como sea, ¿no? La propia cantidad de cloro que le estemos echando, a veces le echamos de más, de menos, y todo producto químico que se expone, ¿no? Como dicen los higienistas industriales, dice, la diferencia entre un veneno y un remedio es la dosis. Si todos los días voy a estar dándole un poco de eso, todos los días, de hecho, voy a aspirar de vez en cuando algo de cloro, ¿no? O de repente se me va a impregnar en la piel, me va a producir una dermatitis. Estamos hablando de la frecuencia. Por eso es que los túneles se están aplicando amonio cuaternario, ozono, una serie de elementos, pero ya hay fuentes oficiales que no están recomendando. Bueno, todavía está en investigación el ácido hipocloroso también, que lo produce la misma persona, etcétera, que también se puede aplicar, pero todavía está en investigación. Así que yo sugeriría más bien tener controles estrictos en la entrada, ¿no? La ropa, por ejemplo, así como entramos a nuestra vivienda, el mismo procedimiento. Nos tendremos que tener nuestra ropa de trabajo a la entrada, sacarnos la ropa, los zapatos y evidentemente lavarnos las manos, tomar la temperatura y podemos ingresar. Pero los túneles es más un tema comercial. Sinceramente es un tema más comercial y un tema que quizás le da una falsa seguridad a las personas porque ya creen que rociándose, ya con eso ya me desinfecté. Y no tenemos evidencia científica de que esa ropa que una vez que rociada esté libre de los virus, ¿no? Por eso es mejor retirarse la ropa completamente y tener ambientes para poder tener una nueva ropa de trabajo, ¿no? Sería lo más conveniente. Ya. Bueno, voy a ir haciendo ya unas 2 o 3 últimas preguntas. Hay bastantes preguntas, Javier. No ¿La nos va a podemos dar poner? el tiempo Eso. para contestar tantas, pero voy a dar unas 2 o 3 últimas y el resto lo vamos a ir contestando también a través de las mismas plataformas que podamos tener la OIT. Me dicen acá, ¿ha pensado o se ha pensado en los trabajadores asintomáticos? ¿Hacer tamizaje es una opción? Esta pregunta la hace Mónica Moreira del CUT de Guayaquil, Ecuador. Mira, ese es un tema más de soporte médico, ¿no? De hecho, los portadores asintomáticos, lo que ha hecho el Perú principalmente es barrer poblaciones enteras en cuanto a estas pruebas, las pruebas del PCR, las pruebas moleculares. Eh, Sin embargo, muchas de esas pruebas rápidas no son muy confiables, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer el tamizaje? Es un reto realmente para las empresas. Por eso que el sector salud, en el caso de Perú, lo que está haciendo es acelerar todo lo que son pruebas, porque hay municipalidades incluso que ya están exigiendo a los pequeños comercios que tengan que tener pruebas rápidas o pruebas que se hayan hecho para poder darles el visto bueno para que puedan operar, ¿no? Y eso va a ser muy complejo. Eso sí, no tengo la respuesta, ¿no? de cómo se pueden acelerar, porque es un tema más logístico, pero en la medida que esto de las pruebas, al menos en Perú, creo que se podría acelerar con estas pruebas moleculares que han descubierto, ¿no? Hay muchos laboratorios que están trabajando, universidades principalmente, que pueden ayudar a esto, ¿no? Pero sí, la pregunta ahí es compleja, ¿no? ¿Cómo hacemos ese tamizaje? Sí, no tengo la respuesta. Muy bien. Otra pregunta dice, ¿qué protocolos recomendaría para talleres de capacitación de adultos? Esta pregunta la están haciendo de Ayacucho. Mire, ahora con la presencia de la aplicación obligada de la
cuarentena, se nos ha abierto una oportunidad muy grande, sobre todo de aquellos que no teníamos mucha afinidad con las tecnologías de información y comunicaciones, a un poco entrar. Por ejemplo, este es un medio, ¿no? El Zoom es un medio importante para poder hacer videoconferencias, poder hacer webinars, ¿no? Que son los seminarios en web, ¿no? Y permite de alguna forma utilizar esta tecnología. A través de teléfonos celulares, de tablets, uno puede comunicarse. Pero sí requiere, para educación de adultos, dosificar contenidos. Es decir, los materiales, si bien es cierto que esta información es síncrona, o sea, es tiempo real, habrá capacitaciones que son asíncronas, es decir, que no son en tiempo real. Yo lo haré con el propio autoestudio, tendré que tener algunas herramientas, algún material especial para poder yo ir dosificando mi aprendizaje. Pero sí es un reto muy grande para todos, creo, acortar esta brecha digital en todo el país y quizás en todo el mundo, y sobre todo en Latinoamérica, donde tenemos todavía un gran analfabetismo digital, ¿no? Precisamente porque las redes de comunicación todavía no llegan a las zonas rurales, ¿no? Sí, pero es un reto importante y de hecho todos los programas, al menos en los programas de la, de la OIT, de la OMS, los que he visto, están aplicando todas las herramientas disponibles para difundir conocimiento y difundir todos los que son programas de capacitación gratuitos. Muchas organizaciones, incluso ministerios, han abierto algunas capacitaciones virtuales gratuitas. Aprovechenla, hay mucho conocimiento. Lo que sucede es que también al interior de los hogares, ¿no? En el tema de seguridad y salud, hay un tema de estrés, de factores psicosociales, ¿no? Y eso hace que muchas veces no nos concentremos, están los hijos, los niños corriendo, ¿no? Entonces, es bien complejo también el trabajo remoto, los trabajos, aprendizaje virtuales, ¿no? Abusando un poco de Javier y de John, voy a hacer las dos últimas preguntas, ¿ya? Tengo varias todavía, pero ya las dos últimas dice acá. ¿Cuáles serían los protocolos de seguridad en lugares donde no hay casos de COVID? ¿Ya? Y la última pregunta sería, el plan se presenta ante el INSS. ¿Cuál es el procedimiento hasta lograr la apertura de la empresa? Perfecto. Miren, ¿qué pasa si no sabemos, no hay COVID, ¿no? De todas maneras, la pandemia está presente. Lo que tenemos que hacer como empresa es hacer lo que hablan los sistemas de seguridad y salud en el trabajo. La OIT tiene una gran fuente de información, listas de verificación para poder construir sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Tenemos que pensar un poquito más de manera creativa. La seguridad y la salud en el trabajo no es una obligación, es una convicción del emprendedor, del empresario. Un empresario que quiere ser sostenible en el tiempo, requiere estos conceptos, porque es precisamente los sistemas de gestión que se dedican a las personas, a su seguridad, a evitar accidentes, a evitar enfermedades. Lo que pasa es que no lo hemos tomado en cuenta porque quizás tenemos una serie de actividades que más nos distraen el tema comercial, de ventas, de ingresos, es cierto, pero sin salud y sin seguridad no somos nada en una empresa. Por eso es importante, las empresas que no han tenido ningún problema, prepararse, hay que prepararse ya. Así como estamos acortando la brecha digital de los cursos virtuales, las charlas, seminarios, etcétera, también debemos trabajar este tema de implementar, mejorar nuestros programas. A veces yo escucho a muchos microempresarios, no, pero no tenemos recursos. Pero no se trata de tener recursos, se trata de tener el compromiso de que nuestra gente no se accidente, no se enferme en el lugar de trabajo. Y nosotros mismos, a veces nosotros mismos nos exponemos a una serie de energías, de sustancias químicas, altas horas de jornada, nos estresamos, como todos nos estresamos y todo, pero hay que saber manejarlo, y es a través de la seguridad y la salud del trabajo, ¿no? De identificar estos riesgos psicosociales, químicos, biológicos, donde podamos tomar las medidas de control. Algo que no está mapeado, invisible, y no podemos tomar nada. Lo que no se controla es porque no se ha medido, no se ha identificado en su momento, ¿ya? Entonces, es muy importante eso como mensaje, ¿no? Y la última pregunta, discúlpame que... Era sobre el plan se presentará ante el INSS. Sí, ¿Cuál es el este plan de procedimiento para vigilancia la empresa?
tiene una estructura, como les dije, nosotros en el programa de SCORE y también de IMESUM, porque son ambos programas de la OIT, podemos poner algunos modelos, ¿no?, de una estructura básica para que ustedes lo puedan incorporar de acuerdo a su realidad. Pero sí, se presenta, se hace el documento, lo firma tiene que ser un documento, no, como bien lo dije inicialmente, tipo copiar y pegar. No, acá no es así. Acá se tiene que dimensionar de acuerdo a mi realidad y a mis recursos, porque yo tampoco no se trata de tener galoneras de cloro, ya está. No, no, se trata de dosificar, se trata de hacer una evaluación de riesgos, ¿no? Pero tener primero el compromiso de hacerlo. Una vez hecho ese documento, que es simplemente una guía, etcétera, se hace el documento, se tiene que presentar todo virtualmente, firmado evidentemente, a través del sistema, el SICOVID, Sistema de Información COVID-19, que lo maneja actualmente el Instituto Nacional de Salud del Ministerio de Salud, ¿no? Todavía no han aperturado ese ingreso porque, de hecho, hay muchas empresas que están trabajando ya en este plan, ya, sobre todo las medianas, grandes empresas, las que están en la fase 1, pero nosotros como pequeños empresarios tenemos que ya ir pensando, a ver, cómo lo podemos ir adecuando a nuestra realidad. Como digo, no es una obligación lo que tenemos que hacer. Nosotros realmente tenemos que estar convencidos de que la prevención de riesgo, la seguridad y salud en el trabajo va a marcar en los próximos años la sostenibilidad de cualquier tipo de negocio. Muy bien. Muchas Gracias. gracias a Javier. Muchas gracias también a todos nuestros participantes. El tiempo es también corto en el Internet, así que nos han quedado algunas preguntas todavía. Tendríamos, creo que para media hora más, con las preguntas que tenemos todavía almacenadas, porque hay bastante inquietud sobre estos temas de seguridad y los procedimientos que hay que hacer, ¿no? Por mi parte, antes de darle las últimas palabras a Javier, si quiere hacer algún resumen final, agradecerles, invitarles para los siguientes webinars que tenemos en OIT y en IMESUM. Tenemos para la próxima semana, el jueves, a Arturo Coral, que va a hablar sobre emprendimiento con innovación. Muy bien, tus palabras finales, Javier, para darle paso a John. Bueno, agradezco al programa IMESUM por la invitación a mi persona. Como digo, estos temas realmente hemos tocado aspectos muy puntuales. La idea es que todo empresario construya su propio sistema de gestión, no en base a recetas, sino en base a su realidad, ¿no? Y a su propósito de emprendimiento, ¿no? Hacerlo real. Y es parte de mi negocio, no es que es algo accesorio, no, porque el ministerio lo dice, no, tengo que estar convencido de que los principios de seguridad y salud en el trabajo me marcan la sostenibilidad de cualquier tipo de negocio. Es su negocio, es su vida, y por lo tanto también es su desarrollo. Muchas gracias al programa. John, te damos pase. Sí, muchas gracias Javier, muchas gracias Dante por la moderación y Javier por esa sesión tan ilustrativa, ¿verdad? Con ejemplos muy concretos. Desde la OIT, como Javier ya lo mencioné, seguridad y salud en el trabajo es uno de nuestros pilares de trabajo, es fundamental para la OIT, entonces vamos a seguir brindando orientación y asesoría a través de justamente personas como Javier y Dante y muchos más que pueden llegar a sus empresas y compartir documentos también para ver cómo se pueden proteger mejor, ¿verdad? Pero un tema muy importante que rescato de lo que Javier ha mencionado es el tema personal, ¿verdad? Nosotros somos los empresarios, al final dependemos de nuestras propias acciones, ¿verdad? El tema del virus, de cualquier virus, no lo controlemos, ¿verdad? Si llega al país. Lo que sí podemos controlar son nuestras propias acciones, ¿verdad? Entonces, y clarísimo se puede hacer acciones que diría que no son de carácter burocrático, más bien son temas muy prácticos, ¿verdad? Cómo protegemos nuestra cara, cómo lavamos nuestras manos, cómo protegemos nuestro personal, cómo planifiquemos a los riesgos que hay, exponemos nuestros trabajadores. Son temas fundamentales que cada uno, independientemente de la escala de negocio, puede pensar.
¿verdad? Entonces yo creo que es fundamental que cada uno tome esa responsabilidad, que considere los riesgos a que se expone personalmente y a que expone a sus trabajadores, ¿verdad? Entonces se puede ver en cada una de las empresas qué puede hacer cada uno, ¿verdad? Sabemos, sería un error de pensar que regresamos a lo normal, ¿verdad? Porque podemos pensar que se acaba la cuarentena, vamos de regreso a lo normal. No es el caso, ¿verdad? Entonces, salimos de la cuarentena por un motivo económico, ¿verdad? Entonces, es muy importante que cada uno es consciente. Y nosotros desde la OIT vamos a seguir apoyando, seguir orientándolos. Entonces, les animo de seguir vinculado a estos esfuerzos de los webinars que estamos organizando, que es un espacio importante para nosotros de orientarles, de brindarles información. Posterior a ese webinar les vamos a ir mandando información también a sus correos o a través de grupos WhatsApp. Entonces les vamos a seguir apoyando. Les agradezco mucho de nuevo a Javier y Dante y muchísimo a los participantes. Podríamos tener una sesión de hecho de horas, ¿verdad?, sobre ese tema, y por eso vamos a seguir sobre ese tema. Muchas gracias y que todos se protejan, que planifiquen. Gracias y buenas noches desde la OIT. Buenas noches. Gracias. Chao.